Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que explicaremos en este episodio es una obra maestra literaria clásica, Orgullo y Prejuicio. En la serie de libros de fama mundial, este libro puede clasificarse al menos entre los 5 primeros en términos de popularidad y afinidad. La autora de este libro, Jane Austen, es una de las novelistas británicas más importantes de finales del siglo XVIII y se puede decir que su estilo personal distintivo no tiene precedentes. Si desea describir lo importante que son este libro y su autor en todo el mundo, especialmente en el Reino Unido, solo necesita abrir las billeteras de los británicos. El nuevo billete de 10 libras presenta el rostro de Lady Austen, lo que la equipara a la reina de Inglaterra. Por el contrario, la mayoría de la gente solo sabe vagamente que esta novela cuenta una historia de amor, pero el estilo de pintura no es el de Romeo y Julieta. Este libro, como otras obras de Austen, básicamente no tiene tramas de patetismo persistente o promesas de vida o muerte, solo hay bailes, juegos de cartas, visitas y charlas interminables, y el final siempre es feliz. En realidad, no es fácil ordenar toda la historia entre estas triviales historias familiares, es aún más difícil entender en qué se basa esta novela para su longevidad a través de las historias familiares. Este libro fue publicado en 1796. Para adentrarse en una historia de hace más de 200 años, primero es necesario tener un concepto aproximado del tiempo y el espacio. Gran Bretaña se encontraba en la era de la regencia, que también puede verse como el periodo de transición de la era georgiana a la famosa dinastía victoriana. ¿Cuál es la apariencia básica de esta era? El movimiento de cercamiento de tierras en las zonas rurales se ha desarrollado durante varias rondas y la causa de la apertura de nuevas rutas marítimas en ultramar está en ascenso, la revolución industrial ha comenzado, pero todavía está lejos de su clímax. Se necesitarán otros 30 años para máquinas de vapor para trasladarlas a los ferrocarriles. Como puede ver, todos los medios de transporte en el libro deben ser a través de caballos y carruajes. La variedad de actividades y planes de viaje de las damas están sujetos a la velocidad de los caballos y la configuración de los carruajes. Austen es tan preciso en estos asuntos que después de leer la novela casi puedes esbozar en tu mente una hoja de ruta de esos condados y pueblos, y marcar el tiempo para viajar entre ellos. También puedes encontrar que Austen es muy bueno usando este concepto preciso de tiempo para promover la trama clave de la novela. En resumen, en la era de este libro, Gran Bretaña estaba en auge político, económico y tecnológico, y el periodo más glorioso del imperio en el que el sol nunca se ponía estaba a punto de llegar. Varios modelos de producción emergentes están dando lugar a leyes y regulaciones de apoyo, ética, jerarquías, relaciones interpersonales y connotaciones culturales. La urbanización aún no ha entrado en un periodo de expansión acelerada, pero la clase media se ha convertido cada vez más en una fuerza estable e importante, ya sea en las ciudades o en las zonas rurales. Sacerdotes, hombres de negocios, abogados y terratenientes rurales, personas sin títulos y con dinero nuevo en sus manos, que están ejerciendo una influencia cada vez mayor en la vida social y económica. Después de crear una riqueza considerable, por supuesto también esperan que su estatus político mejore en consecuencia. En nuestros términos actuales, esto se llama un periodo de transformación social. Observar los cambios en la sociedad humana y la moda durante el periodo de transición es una buena razón para estimular el deseo de escribir de un novelista. Sin embargo, cuando se trata de Austen y su libro, probablemente tengamos que tener en cuenta el entorno textual relativamente especial de aquella época. En Gran Bretaña en ese momento, el género de la novela todavía estaba en su adolescencia. Aunque Swift, Defoe y Fielding habían sido pioneros en este camino, aún no había alcanzado el nivel de elegancia y todavía se encontraba en un nivel bajo en todo el ecosistema literario. Estatus relativamente bajo. Las generaciones posteriores generalmente se refieren a ese periodo como el periodo romántico, pero en ese momento poetas como Wordsworth eran los principales en el escenario. Los novelistas de esa época eran un poco como los de los primeros días de las novelas online de nuestra era, con una gran cantidad de obras y una fuerte circulación, aunque el autor podía obtener algunos beneficios reales, su condición de escritor estaba básicamente en un estado de concubina poco clara. Los escritores y lectores varones, que son más dignos y perseverantes, a menudo se avergüenzan de estar entre ellos, lo que ha contribuido a un fenómeno muy especial: las mujeres leen novelas y las escriben. Llegados a este punto, podemos imaginarnos aproximadamente el entorno en el que la señorita Austen empezó a concebir la novela. Creció en una respetable familia de vicaría en el sur de Inglaterra y fue la sexta hija de la familia. Al igual que la configuración estándar de clase media en ese momento, los hijos de la familia Howe, incluidas las mujeres, podían recibir una buena educación y podían leer mucho a medida que crecían. La señorita Austen también habló sobre el matrimonio paso a paso. Se dice que tenía una relación con un abogado irlandés. Las condiciones familiares de ambas partes eran relativamente normales, pero los padres de ambas partes tenían mayores expectativas sobre el retorno de la inversión de este matrimonio. Por lo que el matrimonio no se llegó a ningún acuerdo. En aquella época, los hombres en la sociedad tenían el monopolio en el mercado laboral y una ventaja absoluta en el mercado matrimonial, por lo que el abogado irlandés rápidamente se olvidó de este episodio, continuó trabajando duro y se casó con otra hija de otra familia. Nuestra señorita Austen estuvo retrasada toda su vida, pero esto es algo bueno para la historia de la literatura. El tiempo que debería haber sido utilizado para hacer las tareas del hogar y criar a los niños, lo utilizó para leer, observar y escribir.
¿Qué escribir es una gran pregunta? Las novelas más populares de la época de Austen solían ser bastante sangrientas. La señorita Jane debe haber leído sobre castillos encantados en muchas novelas góticas, o haber encontrado las mismas imágenes de mujeres frágiles en novelas sentimentales. Siempre están llorando y listas para llorar, desmayadas. ¿Hay dramas más complejos acechando en la vida cotidiana? ¿Es posible que este tipo de drama sea más interesante que La tumba salvaje, más interesante que la leyenda? Es posible que la señorita Jane haya pensado en esta pregunta muchas veces bajo la tenue luz de las velas. De hecho, cuando Austen decidió salirse de lo convencional y escribir algo diferente, realmente cambió la historia de la literatura. Porque los críticos posteriores descubrieron que sin su innovación no habría habido un nombre digno ni una obra digna que pudiera servir de vínculo entre el pasado y el futuro. Jane Austen, una anciana escondida en lo profundo de su tocador, es un caso intrigante, cuya situación es muy diferente a la del siglo XIX repleto de estrellas. Todas las obras de Austen se publicaron de forma anónima y toda su reputación literaria provino de un reconocimiento póstumo décadas o incluso siglos después. Ella llenó este vacío casi sola y en silencio. Primera parte. Cómo escribir es una cuestión más importante que qué escribir. Sigamos el ritmo de Austen y veamos cómo se estructura y se desarrolla esta historia. En un pequeño pueblo del sur de Inglaterra, hay una familia de escuderos llamados Bennet. La familia Bennet no tiene hijos, y hay 5 hijos en total. La hija que está esperando para el matrimonio. Al comienzo de la historia, la señora Benn informó felizmente la buena noticia al señor Benn de que los cercanos Netherfield Gardens finalmente habían sido alquilados y el nuevo propietario era el señor Bingley, un joven rico del norte de Inglaterra. El caso es que Bingley es soltero. La señora Benn estaba muy emocionada. En realidad, el señor Van estaba muy emocionado, pero mostró un buen autocontrol en la superficie y mantuvo la boca tibia. Fue a visitar en secreto la casa del vecino e informó a su esposa, para que ella pudiera esperar la visita de regreso del señor Bean. Con tranquilidad. Para entender qué estaba planeando la pareja y por qué estaban tan emocionados y tan involucrados, primero tenemos que entender una cosa, la ley de herencia británica en el siglo XVIII. Desde la perspectiva actual, esta ley es bastante extraña, complicada e irrazonable. El gran número de disputas que provocó son producto del periodo histórico de transición. ¿Por qué dices eso? Hablemos de ello en detalle. En el siglo XVIII, Gran Bretaña adoptó un sistema de doble herencia, y la herencia de bienes muebles e inmuebles seguía reglas diferentes. Los bienes muebles son relativamente razonables y generalmente se dividen en 3 partes, la esposa, los hijos y la iglesia reciben cada uno una parte. Según esta regla, si el señor Van muere, la señora Van y sus 5 hijas pueden recibir un total de 5.000 libras en la parte mueble. Además, la propia señora Van también tiene una dote traída de su familia natal, por un total de 4.000 libras. Sin embargo, como lo hacemos hoy, el principal activo de una familia eran los bienes raíces, como los bienes raíces. La razón por la que la familia Van vivía una vida modesta era porque su familia poseía una propiedad que podía generarles un ingreso estable de 2.000 libras al año. Sin embargo, este dinero solo pudo recibirse hasta la muerte del señor Ben, porque en ese momento, la tierra británica heredó la tradición patriarcal feudal medieval y consideraba la primogenitura como el primer principio. La ventaja de la primogenitura es que mantiene la integridad de la tierra y los bienes inmuebles y favorece la gestión nacional. Al heredar la herencia, el hijo mayor también debe asumir la responsabilidad de educar a los demás miembros de la familia. Sin embargo, este enfoque de una vez por todas desde la perspectiva del gobierno a menudo encuentra problemas en su implementación. Por ejemplo, la señora Van no se dio cuenta de que no tenía ningún hijo mayor que heredara la propiedad inmobiliaria hasta que dio a luz a su 5ª hija. Nunca se había preocupado por esto en sus primeros años y nunca había sido frugal con la comida y la ropa, pero ahora estaba preocupada por eso día y noche. Peor que la primogenitura es la herencia calificada. La propiedad de la tierra en el Reino Unido es compleja y muchas propiedades han estado acompañadas de antiguas obligaciones de feudo durante mucho tiempo. Esta obligación se originó en la dinastía normanda hace más de 1000 años. Es muy complicada. En pocas palabras, este tipo de tierra pertenece al rey y se le confía capa por capa. Pero no se puede tomar esta tierra por nada. Hay hombres que sirven en el ejército y, a juzgar por la trama de la novela, la tierra de la familia Van es exactamente de este tipo. Aunque la práctica de permitir que los hombres sirvieran en el ejército había sido abolida hacía mucho tiempo, el resultante sistema de herencia limitada no. Las propiedades de herencia restringida no pueden dejarse vacantes y deben tener miembros del servicio varones. Si no hay ningún varón en su familia, lo siento, pero los departamentos pertinentes designarán un heredero varón según el parentesco. El marido solo pudo consolar a la señora Van de esta manera: tómelo un día a la vez, tal vez tengas la suerte de morir antes que yo. Debido a que la familia Van no tiene hijos, la señora Van y las hijas de la familia Van no pueden heredar bienes raíces, como bienes raíces, después de la muerte del señor Van. Si lamentablemente la señora Ben muere más tarde que el señor Ben, el primo del señor Ben, Collins, puede echarla a ella y a sus 5 hijas en cualquier momento.
Esta injusta ley de herencia duró muchos años, enfureció a las esposas de todas las clases sociales y desencadenó muchos casos públicos de ética, y no fue completamente abolida hasta 1925. Así podemos ver en el primer episodio de la serie de televisión británica Downton Abbey, que la mansión aristocrática de principios del siglo XX todavía tiene que enfrentarse al mismo problema que en este libro. El señor tampoco tiene hijos, y solo puede el negocio familiar pasó a manos de un primo, que también estaba muy molesto por este asunto. Es concebible que desde este libro hasta Downton Abbey, este hueso haya estado atrapado en la garganta británica durante más de 100 años y no haya parado. He explicado muchas cosas, pero en realidad es solo para mostrar que, aunque la personalidad de la señora Van no es tan agradable, su ansiedad es real y comprensible. Las mujeres de esa época no tenían trabajo, y el matrimonio no solo era la principal prioridad, sino también, en palabras de Austen, lo único importante, relacionado con el sustento e incluso la supervivencia. Las niñas cortejan el amor y tienen citas a ciegas a través de medios sociales, lo que equivale a que nuestras mujeres actuales empaqueten el examen de ingreso a la universidad, la búsqueda de empleo, el amor y el matrimonio. Una batalla determina la vida o la muerte, y básicamente no hay posibilidad de regresar en el futuro. Este destino es en realidad bastante sombrío, y las luchas abiertas y encubiertas aquí deben ser muy feroces, pero Austen no tiene la intención de escribir sobre la desolación, sino sobre la ferocidad. Prefirió tratar todo el incidente como una broma. Así, desde el principio, ella marca firmemente el tono de comedia de toda la novela. En tono cómico, la familia Van recibió la visita del señor Bingley, el soltero adinerado mencionado al principio de la historia. Incluso un detalle tan pequeño, la flexibilidad de la comedia puede darle vueltas y vueltas. Bingley simplemente pospuso la visita por unos días, diciendo que se iba de viaje a la ciudad. La señora Van pensó que el asunto iba a estar sucio y estaba muy molesta. Más tarde supe que Bingley concedía gran importancia a esta visita y trajo a 7 hombres y 12 mujeres de la ciudad. Cuando la familia Van se enteró de que había tantas invitadas femeninas, se preocuparon aún más, temiendo que estos hombres se hicieran cargo de la familia y cortaran sus pensamientos. Finalmente, la verdad salió a la luz, solo había 6 invitadas femeninas y todas eran hermanas y primas biológicas de Bingley, por lo que todos dieron un suspiro de alivio. Estos toques aparentemente casuales aumentan silenciosamente tus expectativas. Los lectores experimentados saben que la diversión está por comenzar. Se abre el telón y los personajes principales aparecen uno a uno en el baile. El señor Bingley tiene la configuración básica de un hombre rico y guapo, pero su apariencia parece ser solo una referencia para los lectores, porque el invitado masculino a su lado es más guapo y rico que él, y su aura es particularmente poderosa. Se rumoreaba que tenía unos ingresos de 10.000 libras esterlinas al año. El nombre de este rey diamante es Darcy, y también es el protagonista masculino de la novela. Basta leer 2 párrafos para confirmar que se le atribuye la etiqueta de arrogante en el título del libro. Darcy, que tiene un fuerte sentido de clase, obviamente está bastante disgustado con la actitud excesivamente entusiasta y la falta de educación de las mujeres de la familia Bennet. En el baile, Bingley rápidamente apuntó a Jane, la hija mayor de la familia Van. La belleza, los buenos modales y la amabilidad algo aburrida de Jane son simplemente la versión femenina de Bingley. Por el contrario, Elizabeth, la segunda hija de la familia Van, la heroína de la novela, es vivaz y sensible. La arrogancia de Darcy activa su autoestima y sienta las bases del prejuicio de Elizabeth en el futuro. El modelo de enemigos felices que no se conocen sin luchar empieza a tomar forma. Después de ir y venir, las dos familias se familiarizaron entre sí. Sin embargo, la señora Van no estaba segura de cómo la familia Van superaría las barreras de clase y lograría este matrimonio, especialmente cómo tratar con las malas y snobs hermanas de Bingley. Con su visión e inteligencia, solo puede hacer un pequeño cálculo. Por lo tanto, cuando Netherfield Garden envió una invitación a Jane, la hija mayor de la familia Ben, la señora Ben se negó firmemente a dejarla ir en el carruaje. Como amenazaba con llover, solo se podía dejar a Jane durante la noche en la casa de Bingley si viajaba sola, lo que crearía una oportunidad para que Jane se llevara bien con Bingley. Tenemos que admirar el pensamiento cuidadoso de la señora Ben, quien incluso consideró que el carruaje de la familia Bingley se usaba para otros fines en ese momento y era imposible enviar a Jane al pasado. Antes de irse, la señora Ben le dijo a Jane que deseaba que el tiempo empeorara. Como resultado, este plan realmente funcionó y la esposa sustituta superó la tarea. Jane no solo pasó la noche allí, sino que también se enfermó al quedar atrapada en la lluvia mientras montaba. Elizabeth estaba preocupada, pero no sabía montar a caballo, por lo que solo pudo caminar 3 millas hasta Netherfield Gardens para visitar a su hermana. El camino estaba salpicado de barro, por lo que las dejaron allí por más de una noche. Después de esta enfermedad, los jóvenes pudieron acercarse unos a otros, mirarse y chocar entre sí, y sus respectivas personalidades quedaron plenamente expuestas frente a los lectores. La que parece estar más decepcionada es la hermana del señor Bingley, Miss Bingley. Ella no está dispuesta a ver a la humilde Jane convertirse en su cuñada, ni está dispuesta a ver a su favorito, el señor Darcy y Elizabeth, acercándose en una amistad. Sin embargo, ambas cosas se están desarrollando en una dirección que va en contra de sus deseos. ¿Cómo se defenderá la señorita Bingley? Es un suspenso aquí. La segunda parte.
Por lo general, cuando la historia va particularmente bien, definitivamente creará olas y es responsabilidad del autor organizar los spoilers a tiempo. En esta novela hay dos de esos personajes. El primero es el Sr. Collins, el primo del Sr. Ben y el personaje cómico de mayor éxito del Sr. Austen. Como se mencionó anteriormente, una vez que el Sr. Van muera, la persona que más se beneficiará será su primo. El Sr. Collins había recibido recientemente el apoyo de una noble viuda, la señora de Bower, y había encontrado un puesto como pastor. Inmediatamente quedó satisfecho. Sintió que solo le quedaba un rincón para completar el plan de ser un ganador en vida, así que vino a negociar con la señora Ben. Afirmó que heredaría la propiedad de la familia Van en el futuro, lo que lo inquietó profundamente. La única forma de compensarlo era casarse con una chica de la familia Van. La señora Van señaló que Jane ya estaba enamorada de ella, por lo que Collins dio el siguiente mejor paso y apuntó a Elizabeth. Collins puede ser considerado un estilista, imitando la afectación del habla y la escritura de la clase alta, y cuando vuelve la cara, pondrá una cara filistea que es estúpida, linda y completamente descarada. Cuando le propuso matrimonio a Elizabeth, su carta de triunfo fue ajustar cuentas por ella. Dijo que la propiedad que Elizabeth merecía era solo un depósito de 1000 libras con un interés anual del 4%, que solo podría obtenerse después de la muerte de la señora Ben. En este caso, con su patrimonio neto actual, Collins se dignó proponer matrimonio. ¿Qué margen de negociación tenía ella? El segundo spoiler es Wickham, un oficial de la milicia estacionado cerca, el hombre más guapo de toda la novela. Además de su apariencia, el arma mágica que utilizó para impresionar a Elizabeth fue contar su historia. A través de su descripción, Elizabeth cayó fácilmente en una rutina narrativa clásica y conmovedora. El hijo del ama de llaves estaba indefenso, intimidado por el joven y rico amo, y perdió el sacerdocio y una herencia de 1000 libras que debería haberle permitido desarrollar sus ambiciones. Lo obligaron a unirse al ejército. En esta historia, Wickham es el protagonista masculino pobre y el joven rico es el arrogante señor Darcy, sobrino de la mecenas de Collins, la señora de Bower. Según Wickham, lo más probable es que Darcy se casara con su prima, la señorita de Bower, y combinara las dos propiedades. Aunque la novela no indica claramente si el sacerdocio que Wickham perdió fue el que estaba por encima de Collins, al menos cuando estos dos personajes, el pobre oficial Wickham que había dependido de otros desde la infancia y el bullying Darcy, fueron colocados frente a Elizabeth. Al mismo tiempo, podemos imaginar cuán intenso fue el contraste que sintió. Esta es la magia de un novelista inteligente, ordenando y combinando las relaciones entre tiempo, lugar y personajes, en un espacio limitado, se puede dar la sucesión y transición de los acontecimientos, y se puede dar a las emociones de los personajes el máximo espacio dramático. Durante el periodo de transición, la clase media con ideas más avanzadas necesita redefinir la relación matrimonial y encontrar un equilibrio entre dinero y sentimientos. Elizabeth es una representante de este tipo de personas. Ella simplemente rechazó la propuesta de Collins e hizo una poderosa declaración: gracias por pedirme que me case contigo, pero no puedo hacerlo emocionalmente en absoluto. Por favor, no me trates como a un ser humano. Una mujer noble que deliberadamente se burla de ti, pero debes considerarme como una persona común y corriente que dice la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, creía en la historia de Wickham. Hasta cierto punto, era precisamente porque acababa de declararle a Collins que valoraba las emociones que necesitaba fortalecer esta creencia empatizando con Wickham y confiando en él. En ese momento, Elizabeth no estaba tanto enamorada de Wickham como de sí misma, un yo que podía pensar de forma independiente y no estaba influenciado por el dinero. De esto se desprende claramente la capacidad de Austen para discernir los corazones de las personas. La parte más crítica y apasionante de toda la novela se encuentra en esta etapa, que abarca unos 15 capítulos. Los acontecimientos suceden uno tras otro y los conflictos entre personajes son intensos. Debido a la superposición de malentendidos, Elizabeth formó un profundo prejuicio contra la arrogancia de Darcy. Para toda la novela, esta parte es un poderoso centro de transporte. Una vez que esté sólidamente construido, los detalles anteriores serán ciertos y el desarrollo posterior será algo natural. Veremos inmediatamente que después de que Elizabeth rechazó al primo del señor Ben, Collins, él se volvió para perseguir a su mejor amiga, la señorita Lucas, que era inferior en apariencia e inteligencia, y los dos se llevaron bien. Al mismo tiempo, después de que el rico soltero Bingley y su grupo se fueran a Londres, Jane perdió el contacto directo con él. Intentó visitar Londres, pero fue bloqueada por la hermana de Bingley en todas las formas posibles. Elizabeth puso toda la responsabilidad de vencer a los patos mandarines en Darcy, de modo que cuando Darcy finalmente dejó de lado su arrogancia y le expresó su amor, ella se negó apasionadamente. No hace mucho, la señora Van pensó que podría formar dos buenos matrimonios de inmediato, pero todo quedó en nada en un abrir y cerrar de ojos. Lo que no podía decir claramente era que aunque la familia Lucas, la familia de la joven Collins fue a cortejar después de ser rechazada por Elizabeth, eran amigos de la familia, no podían evitar compararse entre sí en privado. La familia Lu tiene el título de caballero. Desde que conocieron a la familia real en sus primeros años, se han considerado superiores a los demás. Solo se enfocan en socializar y no en hacer negocios, por lo que su situación financiera es en realidad más difícil que la de Van. Familia.
La señorita Lucas rápidamente se conectó con Collins, quien fue rechazada por Elizabeth, y afirmó que lo estaba haciendo solo para conseguir un trastero confiable para ella. Obviamente, este trastero es propiedad de la familia Van que heredará Collins. A medida que entre y salga, el equilibrio de poder entre la familia Lu y la familia Van, por supuesto, cambiará. Por lo tanto, la familia Lu inmediatamente comenzó a calcular cuántos días le quedaban de vida al señor Van. Tan pronto como se obtuviera la propiedad de la familia Van, sus posibilidades de volver a encontrarse con la familia real aumentarían considerablemente. Austen presenta este detalle de manera bastante implícita, pero el subtexto es extremadamente irónico. Si los nobles arruinados quieren mantener sus títulos falsos, tienen que encontrar formas de saquear el dinero nuevo que menosprecian. Cuando la familia Van llega a su punto más bajo, es el comienzo de los giros y vueltas en la trama de la novela, que también es una rutina común en las narrativas de comedia. Los hilos que se tiraron antes fueron retirados uno a uno, de manera ordenada. Primero, Darcy aprendió de la manera más difícil después de ser rechazado por Elizabeth y analizó profundamente su mentalidad arrogante. En el pasado, medía el valor de las cosas según el estado familiar y la educación, y no estaba dispuesto a comprender los sentimientos humanos y desdeñaba explicar y defender. En realidad, esto es a la vez arbitrario, superficial y no parece estar lo suficientemente actualizado. Así que tomó la iniciativa de escribirle a Elizabeth, aclarando la calumnia en su contra por parte del oficial Wickham. Nadie privó a Wickham de sus propiedades y posición. Wickham solo se hizo famoso por sus gastos extravagantes, sus maneras sin escrúpulos e incluso sedujo a la hermana del señor Darcy. Aléjate. Wickham pronto demostró con acciones prácticas que Darcy no mentía. Esta vez la víctima es Lydia, la hermana de Elizabeth. Wickham seduce a Lydia y se fuga, y la noticia se difunde. Todo el mundo sabía que Wickham no tenía los recursos económicos para casarse ni quería frenar sus hábitos mujeriego. Si Lydia es abandonada, la familia Van será humillada y las 5 damas enfrentarán el destino de no poder casarse. La señora Ben gritaba y chillaba, el señor Ben no podía hacer nada más que ponerse de mal humor y Darcy caminaba por la calle sin decir una palabra. Encontró a Wickham, le consiguió un trabajo y gastó una suma de dinero para obligarlo a prometer que se casaría con Lydia. También les pidió que prometieran no revelar el secreto y solo darle crédito al tío de Elizabeth. Es concebible que cuando Elizabeth descubra accidentalmente el acto justo de Darcy, con qué rapidez su amor por Darcy se calentará repentinamente y con qué facilidad aceptará la segunda propuesta de Darcy. En ese momento, Isabel hizo un ajuste drástico a su prejuicio. Finalmente vio que la palabra arrogancia también puede brillar con su lado glorioso, porque Darcy defendió la dignidad de un noble con acciones prácticas, aunque por la información dada en el libro, Darcy no es un noble en el sentido tradicional. La aristocracia hereditaria se parece más a la segunda generación rica de nobles rurales con una base sólida. En este punto de la historia, todos los obstáculos y malentendidos en el camino hacia el matrimonio han sido resueltos. El señor Bingley y Jane se reunieron después de una larga ausencia, mientras que la señorita Bingley y la señorita de Bourgh fueron derrotadas miserablemente por Elizabeth en la batalla por Darcy. La señora de Bourgh incluso amenazó furiosamente a Isabel en privado, el único papel que desempeñaba era el de añadir otro trozo de leña a este amor ya ardiente. El final es una serie de alegres anécdotas, en las que los hombres y mujeres mencionados anteriormente se casaron, aunque la calidad de sus matrimonios posteriores puede variar. La tercera parte. Anteriormente repasamos la trama principal de este libro y no es difícil comprobar que el autor tiene un diseño muy cuidado de la estructura. Cada palabra y acción de los personajes principales se intercalan entre sí, y cada uno cumple con sus propias funciones para promover el desarrollo de la trama, por lo que el ritmo de toda la historia se mantiene siempre a un ritmo pausado. Además, estos elementos se fragmentan e integran en conversaciones y viajes cotidianos. Todas las escenas importantes que determinan el destino de los personajes aparecen en su aspecto cotidiano, natural y adecuado. Austen nunca estuvo tan sorprendida como sus escritoras de la época. Teniendo en cuenta que la tecnología novedosa de esa época era básicamente el producto del autocultivo del escritor y que no había teorías literarias ni clases de escritura creativa, no podemos evitar lamentar que la conciencia de Austen sobre la estructura y el sentido innato de la proporción sean raros. Lo que es aún más raro es que este sentido de proporción también se refleje en la comprensión del tema por parte de Austen. Hasta el día de hoy, cuando estudiamos los valores de Austen, sigue siendo difícil encajarla en cualquier sistema ya preparado. Los expertos que estudian la historia económica pueden obtener mucho material de primera mano a partir de sus detalles. Las feministas pueden medir la temperatura y la actividad de la conciencia femenina en el siglo XVIII analizando las actividades ideológicas de Isabel, pero ninguna ideología puede decirlo con certeza. Su lado. Sus escritos contienen la crítica social más aguda y profunda, pero también podemos encontrar que limita sus personajes a un pequeño círculo, y los sirvientes de la familia del hacendado nunca parecen estar dentro de su campo de visión. Fomenta los valores personales y aboga por la libertad espiritual, pero niega la fuga, cuestiona el romance imprudente y enfatiza con casi la misma firmeza que el amor sin una base económica es inútil. Su sensibilidad hacia las condiciones socioeconómicas hace que sea difícil encontrar un escritor de historia literaria que sea más adecuado para imprimir en dinero que ella.
Se burla de la clase alta y nunca pierde la oportunidad de bromear sobre las enfermedades infantiles y las trampas de autoconciencia que a menudo comete la clase media emergente. Sin embargo, al mismo tiempo tiene una actitud bastante positiva hacia la garantía básica del bienestar social y la posibilidad de una felicidad personal razonable. Fue una crítica perspicaz, pero nunca una rebelde de alto perfil. Pedirle a otra persona que unifique estos elementos contradictorios probablemente conduciría al caos, y en última instancia, a un texto esquizofrénico. Pero no Austin. Cuando escribe, su tono de broma y sus burlas medio sinceras te recordarán que debes mirar todo lo que tienes delante dialécticamente, recordándote que cuando miras el anverso de una moneda, siempre debes pensar en el reverso. Podemos ver este tipo de equilibrio basado en el empirismo en muchos escritores británicos posteriores a Austen. Esta característica está profundamente impresa en los genes de la cultura británica. Es difícil decir si Austen es de este linaje. Un pionero, pero al menos una figura representativa. Que no se puede eludir. Si intentamos comprender la literatura británica y el carácter nacional británico, entonces Austen y su libro son un espejo útil. Incluso si solo quieres aprender algo de filosofía de vida a partir del utilitarismo, este libro es más práctico y valioso que la mayoría de los libros famosos. La capacidad y el conocimiento para mirar más allá de lo superficial en las relaciones sociales pueden transferirse al lugar de trabajo. Por supuesto, lo que más probablemente resonará directamente en la gente moderna, especialmente en las mujeres modernas, es la actitud hacia el matrimonio y el amor. El tipo de historia del libro se puede simplificar fácilmente al modelo, el presidente tiránico se enamoró de mí, pero tal simplificación realmente no está a la altura de la comprensión mundana y la sofisticación humana de Austen. Hoy, más de 200 años después, parecemos mucho más ilustrados y libres que en la época de Austen, pero ¿nos atrevemos a decir que las mujeres de hoy han escapado a la presión que Elizabeth y Jane enfrentaron en el mercado matrimonial? En otras palabras, cuando alguien como Collins le trae un trastero de apariencia cómoda con un sentido de superioridad, ¿tiene usted el coraje y la perspicacia suficientes para decir que no con confianza? Mientras todavía dudes de esto, tiene sentido releer este libro. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. En primer lugar, Jane Austen vivió un periodo de transición en la historia de la novela inglesa y llenó este vacío casi silenciosamente y sin ayuda de nadie, convirtiéndose en una de las novelistas más importantes de finales del siglo XVIII, con un estilo distintivo sin precedentes. En segundo lugar, este libro es la obra maestra de Austen y una de las obras maestras más famosas y de mayor circulación en el mundo. Refleja la sofisticación y los cambios en las costumbres sociales durante el periodo de transformación social a través de la historia de la familia Bennet que encuentra un marido para su hija. En tercer lugar, la sensibilidad de Austen hacia las condiciones socioeconómicas se refleja profundamente en sus obras. Podemos aprender mucho conocimiento histórico y cultural de sus historias familiares, como el ascenso de la clase media y los cambios en el sistema de herencia de tierras británico. En cuarto lugar, la capacidad de Austen para controlar la estructura y el ritmo es extraordinaria y ha realizado importantes contribuciones al desarrollo técnico de las novelas. Al mismo tiempo, los valores reflejados en sus obras son trascendentales, como por ejemplo cómo los individuos, especialmente las mujeres, buscan un equilibrio entre emoción y razón, libertad y normas. Austen tiene una filosofía propia y única. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?